Buenas tardes, bienvenidos a este webinar titulado La importancia de las certificaciones como factor de diferenciación en la hospitalidad. Es un gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy, Leobardo Espinosa. Nuestro invitado del día de hoy viene de una familia de anticuarios con 3 generaciones originarias de Puebla. Obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de las Américas en Puebla y realizó un diplomado en Análisis de Decisiones Estratégicas en la Universidad Anáhuac de Puebla. Cuenta con la certificación de distintivos H y M en la Secretaría de Turismo Federal. Leobardo está a cargo de la empresa Mesón y Sacristía, la cual se ha dedicado a la recuperación de inmuebles, habilitándolos como hoteles con restaurantes que han sido merecedores a muchos reconocimientos como destino turístico y por su oferta enfocada a mercado de lujo. Es director de la empresa de consultoría Estrategia Hotelera con base en la Ciudad de México. Fungió como secretario de Buró de Convenciones de Puebla y consejero de la MIRA. Actualmente es miembro del Consejo de la Asociación de Marcas de Lujo de México. Ha impartido varias conferencias y ha sido miembro del Consejo Editorial de las revistas Toast y Blue y Blanc. Desde enero del 2020 fue designado presidente nacional de la Asociación Tesoros de México, agrupación a la que pertenecen más de 60 hoteles, de hoteles, boutiques y restaurantes en 11 estados del país, con más de 4,000 empleos generados y una facturación anual de $200 millones. Leobardo, para nosotros es un gusto que nos acompañes el día de hoy y contar aquí con tu presencia. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes y compartir un poquito de la experiencia que tenemos a través de Tesoros de México, no solamente en el tema de las certificaciones, en todo lo que además hoy estamos viviendo y que en donde el sector turismo pues ha resultado uno de las industrias más afectadas por esta pandemia. Así que, pues en principio, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Si te parece bien, me gustaría empezar comentando un poquito los antecedentes de lo que representa Tesoros de México, porque aunque estoy seguro que mucha gente ha escuchado hablar de Tesoros de México, también estoy seguro que hay mucha otra que no lo ha hecho y la verdad es que vale la pena conocerlo, saber de qué se trata, porque al final del día Tesoros de México termina representando la excelencia en la hospitalidad mexicana, especialmente en los destinos del interior del país. México se ha venido difundiendo a nivel mundial como un extraordinario país con una riqueza enorme en muchos aspectos, pero en donde se ha privilegiado mucho a los destinos de sol y playa. Y la verdad es que el país es mucho más que eso. Hay, especialmente en el interior de México, muchas ciudades, muchos pueblos mágicos, una riqueza cultural, gastronómica, arquitectónica, una diversidad en ecosistemas que sinceramente me parece muy pocos países en el mundo pueden presumir y justamente es lo que le da valor a este programa de Tesoros de México. Y me voy un poquito más atrás para comentarles que justamente el programa de Tesoros de México es un distintivo, es una certificación de calidad y debo decir que no es un distintivo fácil de obtener. Es un programa que depende directamente de la Secretaría de Turismo Federal y esto obliga a los establecimientos que deciden formar parte de este programa a cumplir más de 700 estándares de calidad. El programa agrupa principalmente a hoteles boutique y a restaurantes. Una de sus características más relevantes tiene que ver con el rescate de la identidad mexicana, de manera que, bueno, pues, siendo hoteles boutique y estos restaurantes, el factor
de identidad mexicana juega un papel fundamental en el desarrollo de la conceptualización de estos establecimientos. Y es un programa que yo debo presumir que me encanta por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con que no solamente los empresarios que forman parte de él buscan como único objetivo el beneficio económico. Sin duda, como cualquier negocio, pues es algo indispensable, importantísimo, una prioridad dentro del negocio, pero no es la única. La connotación que tiene el programa de Tesoros de México en términos, primero, de rescate del patrimonio arquitectónico del país, yo creo que ya sería tema suficiente para que el programa fuera una prioridad y un referente de la hospitalidad en México. Son decenas de casonas, de haciendas, de sitios históricos, de construcciones que en la mayoría de los casos son parte del patrimonio arquitectónico de México y que han podido ser rescatadas gracias a este tipo de negocios, gracias a proyectos que permiten su restauración, su rescate, su adecuación para poder ofrecer el servicio o los servicios que normalmente los hoteles, boutiques y restaurantes ofrecen a los turistas, a los viajeros. De manera que, bueno, pues de principio, tan solo por este rescate arquitectónico, si ustedes visitan cualquiera de los 12 estados en donde hoy Tesoros de México tiene presencia, se darán cuenta primero que la mayoría son o ciudades consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO o pueblos mágicos, en su gran mayoría. Y que muchos de los edificios que albergan estos hoteles y restaurantes han sido cuidadosamente restaurados para poder ofrecer una experiencia única. De hecho, uno de los factores más importantes en la identificación de estos hoteles, boutiques y restaurantes tiene que ver con que son sencillamente irrepetibles. A diferencia de la hotelería tradicional, en donde el formato es prácticamente el mismo, lo que uno puede encontrar en un hotel de cadena, pues va a ser muy similar en cualquier destino en el mundo, especialmente de las empresas transnacionales. Yo les diría que aquí es precisamente lo contrario. Es prácticamente imposible encontrar un lugar similar en cualquier otra parte del mundo. Y eso hace que la personalidad, que el ambiente, que el carácter que se respira en cada uno de estos hoteles y restaurantes, pues permanezca por mucho tiempo en la cabeza y en el corazón de la gente que nos hace favor de visitar. Así que, bueno, con este antecedente, sabiendo que prácticamente todos los miembros de la colección de Tesoros de México se encuentran en el interior del país, que no tenemos actualmente hoteles en destinos de playa, que el privilegio es principalmente en temas de identidad mexicana, y lo hablaba no solamente en el factor arquitectónico, tiene que ver también en el concepto de los hoteles y los restaurantes, en el rescate gastronómico que se hace también de los hoteles y restaurantes en los menús, en donde el rescate de las recetas regionales juega un papel fundamental, en donde la presencia de bebidas tradicionales, la presencia de vino mexicano, juega un papel muy importante, y la suma al final de todos estos factores pues permite tener una experiencia única vinculada de manera muy importante con México. Y esa es la razón por la que muchos de los hoteles, boutiques y restaurantes primero se han convertido en destinos dentro de sus propios destinos,
Y después son referencia justamente de esos mismos destinos. Muchos de los editores, de las guías de viaje, de programas de televisión, de medios que comunican las bondades de cada uno de los destinos, se basan normalmente en establecimientos que son miembros de la colección de tesoros de México. Esto, la verdad es que no sería posible si no girara todo en torno a un elemento que es la base bajo la que se sustenta el programa de Tesoros de México, y no es otra cosa más que la calidad. Como ustedes saben, los distintivos turísticos son reconocimientos que garantizan la mejora continua y la calidad de excelencia en los servicios y productos, lo que permite al viajero, al huésped, al cliente o al usuario un mayor grado de satisfacción. Y yo creo que mucho tiene que ver precisamente con esta atención personalizada, con la presencia de los directores, de los dueños de los hoteles y restaurantes, en el cuidado de los detalles y en la atención tan personalizada que uno puede encontrar en estos hoteles y restaurantes, en donde además les debo decir que el tamaño juega un papel muy importante. El promedio de habitaciones de los hoteles de la colección es de 20 habitaciones, lo cual permite ofrecer un servicio altamente personalizado, con un cuidado y un esmero en los detalles, en la calidad, en los procesos de mejora continua. Y justamente hoy que el programa de esta videoconferencia tiene que ver con el tema de los certificados y los distintivos, pues yo les debo decir que para poder formar parte de Tesoros de México, dentro de los estándares de calidad, más de 700 mencionaba hace un momento, que hay que cumplir, por supuesto, algunos en mayor o menor medida, dependiendo el aspecto crítico que juegan en la operación o en la administración de estos establecimientos. Un par de los estándares que se deben de cumplir, pues tiene que ver justamente con haberse certificado en los distintivos H y M. Y esto, bueno, pues lo hemos venido haciendo en Tesoros de México desde hace 17 años, que es el tiempo que tiene el programa en el mercado. Y este requisito del distintivo H&M, en pocas ocasiones hemos tenido oportunidad de ponerlo en valor como hoy lo estamos haciendo. Hoy, dadas las circunstancias que vivimos ante la actual pandemia por COVID-19, el papel de la higiene, la sanitización, los procesos, los protocolos, pues juega un papel sumamente relevante. Y es justamente hoy un diferenciador que juega mucho a nuestro favor, que se convierte en una enorme ventaja competitiva en relación a muchos establecimientos que no están certificados con el distintivo de Tesoros de México. El distintivo H, por ejemplo, pues es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas por cumplir con los estándares de higiene que marca la norma mexicana NMXF 605, que además es una norma importantísima para todos los establecimientos que manipulan alimentos, sencillamente porque es la garantía de que los alimentos se están manipulando de una manera adecuada y con los procesos de higiene correctos, lo cual garantiza pues que esto no represente ningún riesgo en el tema de salud para los clientes de los hoteles y restaurantes. Por otro lado, bueno, pues el programa de calidad Moderniza es un sistema para el mejoramiento de la calidad a través del cual las empresas turísticas pueden estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad. Por lo pronto, estos son los dos
distintivos que están dentro de los requisitos del distintivo de Tesoros de México, que además, bueno, pues es un programa que tiene como principal propósito impulsar la excelencia de los hoteles y restaurantes cuyos altos estándares de servicio, características arquitectónicas y gastronómicas reflejen y promuevan la riqueza de la cultura mexicana, como ya lo mencionaba hace un momento. De manera que, bueno, pues yo creo que al final en eso se basa la importancia de los distintivos y de los certificados. Creo que el hecho de que estén avalados por la Secretaría de Turismo, por la Secretaría de Salud, es decir, por las instancias gubernamentales mayormente calificadas para avalar este tipo de certificaciones, lo cual hace una enorme diferencia, y esto lo comento porque especialmente hoy, con la situación que estamos viviendo, pues es impresionante la cantidad de distintivos o de sellos que pretenden que con un proceso muy elemental, a veces muy primitivo, se pueda generar la confianza en los huéspedes, en los clientes, en los comensales. Y esto no es tan sencillo. La verdad es que es un tema bastante importante en el cual se debe tener mucho cuidado porque al final no es solamente el establecimiento el que porta el distintivo, es parte de la imagen y de la profesionalización del propio destino. Y entonces, cuando lo llevamos a ese nivel, pues el papel que juega ya es un papel relevante, porque si ese certificado distintivo no se encuentra debidamente gestionado, debidamente avalado por las instancias correctas y no cuenta con los procesos adecuados para garantizar su implementación, pues entonces se convierte también en un riesgo para el propio destino. Yo, en la experiencia de Tesoros de México, les debo decir que el programa ha funcionado durante tantos años y ha mantenido su nivel de calidad y prestigio, principalmente por los procesos del distintivo. Para poder lograr formar parte de la colección de Tesoros de México y estar avalado con este distintivo, pues esto requiere una serie de pasos que van desde la carta de adhesión a la Secretaría de Turismo Federal, pasar por todo un proceso de capacitación que normalmente dura algunos meses, en donde se hace un análisis de los perfiles, un análisis del establecimiento y se capacita de manera adecuada a la gente sobre todos los estándares de calidad que se van a llevar a cabo, lo cual no es un proceso sencillo, especialmente en una industria en donde la rotación de personal pues representa un problema para muchos destinos, para muchos establecimientos. Esto, bueno, pues se obliga a los establecimientos a crear pues, una serie de normas que permitan garantizar la continuidad de los colaboradores, el trato con ellos, las condiciones de trabajo, la manera en la que se opera y se administra un establecimiento de este tipo, pues va jugando un papel fundamental en tratar de reducir al mínimo posible esta rotación, de manera que la capacitación que se vaya dando se mantenga de manera permanente en los colaboradores. Después de este proceso de capacitación viene todo el proceso de certificación, que bueno, pues es un proceso de evaluación en donde se invita a una tercera parte, en este caso el Instituto de Normalización y Certificación de México, que juega un papel muy importante como una institución imparcial en donde ellos tienen claramente estipulados los estándares de calidad y llegan a revisar que se cumplan correctamente. En la mayoría de los casos, debo decir que los procesos terminan ahí,
¿no? Y bueno, pues alguien que hace su trabajo en todo este proceso de capacitación, en este proceso de certificación, durante los meses que dura todo este camino, bueno, pues se cumple en ese momento con los estándares y se puede certificar el establecimiento. Pero creo que una de las mayores ventajas del programa de Tesoros de México viene posteriormente. El proceso de auditoría me parece que es el proceso más importante dentro de toda la cadena. Y es el más importante porque es muy fácil relajar las medidas una vez que se ha recibido la certificación. Y cuando las medidas se relajan, pues esto pues impacta negativamente en la percepción de calidad de los visitantes de Tesoros de México. Cuando estamos hablando de un grupo de más de 62 hoteles y restaurantes prácticamente a lo largo y ancho del país, en más de 2 estados, cuando uno de los establecimientos relaja estas políticas y no ofrece o no cumple las expectativas de los visitantes, el efecto no es solamente contra este establecimiento, es un efecto que se genera contra el distintivo, contra la misma marca de Tesoros de México, y eso es algo que hemos tratado de cuidar muchísimo en la asociación. Precisamente para evitarlo, el proceso de auditoría pues es el que mayor peso tiene, pues obliga a los establecimientos a mantener los estándares, a no relajar las políticas de calidad, a mantener al día los procesos de mejora continua. Y esto, con las visitas que se programan de auditoría, no solamente las visitas programadas ex profeso a los establecimientos, sino especialmente a través de los esquemas de Mystery Shopper. Estos esquemas pues, permiten que pueda haber, en caso de que se encuentren estándares negativos, puede haber una primera sanción con avisos muy claros en las correcciones que se deben realizar. Y cuando hay una segunda visita a través del Mystery Shopper y no se han cubierto los puntos anteriores o hay fallas en los estándares críticos del programa, pues sencillamente se retiran las placas y se retira el distintivo. De manera que, bueno, pues este es un proceso que han sufrido además ya algunos hoteles y restaurantes y al final, bueno, pues permite que los establecimientos que se mantienen puedan contar con ese estándar de calidad y puedan mantener un prestigio de manera permanente en el tiempo. Así que, básicamente, de eso se tratan estos distintivos, los que incluyen a Tesoros de México. Por supuesto, hay más distintivos, hay algunos sellos de calidad, por ejemplo, y aquí yo debo mencionar uno que hoy juega un papel fundamental, porque si hay un sello de calidad que ha recibido las adecuaciones específicamente relacionadas con la pandemia que hoy estamos viviendo, es justamente el sello de calidad Punto Limpio, el cual bueno, pues tiene como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las comunidades. Y es justamente este programa el que han adoptado muchos establecimientos turísticos, avalados además por la Secretaría de Turismo, precisamente para cumplir con la normatividad que manda el gobierno mexicano en relación a la pandemia que hoy estamos sufriendo. Hay otros programas de calidad, por ejemplo, se encuentra el programa de calidad del distintivo S, que tiene que ver con prácticas sustentables, que son también muy importantes. En el programa de Tesoros de México hay un apartado específicamente en temas de medio ambiente y sustentabilidad, pero no estamos obligados a cubrir el distintivo. Y bueno, existen también por parte de la Secretaría de Turismo algunos otros sellos, así como el de calidad Punto Limpio. Existe también el sello de turismo incluyente, que hoy va tomando cada vez mayor relevancia ante todo lo que estamos también viviendo en términos de equidad de género.
y de bueno, pues cumplir con las instalaciones exteriores e interiores, la señalética, los servicios de información adecuados para brindar especialmente un servicio de calidad al segmento de mercado que no solamente pues se refiere a personas con discapacidad, hay algunos otros sectores de la población que precisamente tienen que ver con este sello de turismo incluyente. Hay incluso algunos otros sellos por parte de la Secretaría de Turismo que tienen que ver con temas, por ejemplo, como el sello Halal México, que está específicamente diseñado y que reconoce a las empresas que realizan esfuerzos para implementar estándares de calidad en la atención del mercado musulmán, específicamente, ¿no? Considerando aspectos culturales de primer contacto y servicio, manejo de productos halal, instalaciones, hospitalidad, así como comercialización a fin de satisfacer las principales necesidades de los clientes y posicionarse en la atención de este mercado emergente, pues a escala nacional e internacional. De manera que, pues a grandes rasgos, este es el papel que juegan muchos de los distintivos, de los sellos de calidad. Hoy, por ejemplo, existe un sello, el sello que emite la WTTC, que es un sello que está relacionado con las prácticas fundamentales de servicio en relación al tema del COVID-19, de manera que ha habido ya varios establecimientos e incluso destinos en el país que al ser un sello de un organismo internacional, pues permite una homologación y una estandarización en diferentes destinos del mundo, y esto pues tiene una relevancia importante, especialmente en la confianza de los viajeros para viajar a diferentes destinos. Así que, pues básicamente, y hasta este punto, me gustaría entrar, si les parece bien, a algunas preguntas y respuestas, Gina, de manera que podamos hacer un poquito más dinámico esta participación, con muchísimo gusto. Muy bien, Leobardo, muchas gracias. Pues yo tengo una pregunta aquí para iniciar, que es, ¿qué nos puedes contar de cómo les ha ido después de esta situación que estamos, o más bien en esta situación que estamos viviendo, tanto en los hoteles como es en la parte de los restaurantes, y de qué manera van a difundir las medidas que están o que han tomado para poder volver a atraer a estos huéspedes? Contestando a tu pregunta, yo me iría un poquito más atrás, Fernanda, porque debo decirte, mira, muchos de los establecimientos de Tesoros de México, especialmente los hoteles, son establecimientos pequeños, son establecimientos gestionados por los mismos propietarios en muchos casos, de pocas habitaciones, pero finalmente los huéspedes que recibimos en buena medida llegan con las expectativas similares a grandes hoteles de cadena. Entonces, eso representa un desafío muy importante para nosotros en todos los aspectos. El hecho de no contar con un respaldo como el que sí tiene una cadena hotelera, no solamente en sus flujos de visitantes, en sus ocupaciones, especialmente en el aspecto económico. O sea, la fortaleza financiera que tienen las grandes cadenas, bueno, pues es algo que para nosotros en muchos casos representa un verdadero desafío, ¿no? De manera que, bueno, pues la decisión que nosotros tomamos cuando inició todo este tema con la pandemia, primero fue mantenernos con la mayor unidad posible, y a esto me refiero con una permanente comunicación, sobre todo porque la información que veníamos recibiendo, cada uno por separado, en este mar de información que además se encuentra hoy en medios de comunicación, en las redes sociales, bueno, pues no es fácil ir asimilando qué información es verdaderamente la relevante, está verdaderamente sustentada para poder ir tomando decisiones. Entonces, lo que decidimos fue
justamente algo similar a lo que ustedes están haciendo aquí, generar un ciclo de videoconferencias con expertos en cada uno de los temas que nos interesaban. Fueron conferencias que a lo largo de casi 6 semanas estuvimos recibiendo en Tesoros de México, y nos acercó información valiosísima que nos ha permitido ir tomando algunas decisiones muy específicas en el tema, primero, de la importancia y la concientización de los empresarios, de nuestros colaboradores, para garantizar los protocolos y las condiciones adecuadas para recibir próximamente a nuestros clientes. Hay algunos hoteles y restaurantes que han ido abriendo ya sus puertas en el transcurso de las 2 últimas semanas, pero habemos otros que todavía nos mantenemos cerrados. Al final, esta información ha jugado un papel fundamental para poder adecuar nuestras instalaciones y capacitarnos con esquemas muy específicos y debidamente alineados a las indicaciones de las instituciones federales, especialmente de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Turismo Federal. Por otro lado, bueno, pues para nosotros ha sido también fundamental establecer los antecedentes de la estrategia que nos permita reactivarnos. El tema económico juega también, bueno, pues un aspecto sumamente relevante. Los temas de demanda que podemos esperar, especialmente para los próximos meses, pues son complicados. La verdad es que la reactivación del sector turismo seguramente llevará meses en volver a los niveles que seguramente teníamos antes de que iniciara todo este proceso de la pandemia. De manera que, bueno, pues alinear la estrategia a enfocar todos nuestros esfuerzos y los limitados recursos económicos que como Asociación Nacional tenemos, bueno, pues era indispensable, y lo que hemos hecho ha sido justamente eso, tratar de acercarnos de información confiable, de información perfectamente sustentada, con el asesoramiento de gente experta en cada uno de los temas que juegan un papel importante para Tesoros de México, y precisamente estamos en ese camino, Fernanda. Muy bien, Leobardo. Aquí tenemos otra pregunta que nos hacen. ¿Qué distintivos pueden ser considerados prioritarios para un hotel boutique? ¿Desde dónde se podría empezar? Mira, yo te diría que el elemento diferenciador de un hotel boutique tiene que ver esencialmente con temas de calidad. Y para poder cubrir un tema de calidad, el mejor referente es superar la expectativa de los clientes, ¿no? Superar la expectativa de los huéspedes, porque tener instalaciones bonitas, la verdad es que ¿no? Hoy hay infinidad de establecimientos que tienen inversiones multimillonarias en espacios como hoteles boutique, como algunos restaurantes, que incluso teniendo muy poquitas habitaciones, pues tienen inversiones por habitación superiores a muchos hoteles pues de gran turismo, ¿no? Pero no basta con eso, no es solamente el tema de las instalaciones. Yo creo que es principalmente el tema del servicio. O sea, hoy el servicio me parece que es el gran diferenciador, porque además el servicio engloba toda una política de calidad alrededor de la gestión, tanto operativa como administrativa de los establecimientos. Y es finalmente lo que logra darle un paso adelante en el caso de los hoteles boutique, a los establecimientos que además cuentan con una certificación. Hace un momento preguntaban cuál sería, como en orden de prioridad, el distintivo más importante. Yo les diría que el distintivo H podría ser uno de los más importantes, porque es finalmente una garantía de salud para los comensales. O sea, un establecimiento que cuenta con el distintivo H cuenta con las herramientas suficientes para garantizar, pues,
no solamente que los alimentos estén preparados adecuadamente y tengan un gran sazón, sino que su manejo sea un manejo higiénico que no represente ningún tipo de riesgo a la salud para los comensales. Y eso a veces es un poco complicado de entender porque pues, hay muchos establecimientos que ofrecen una comida con un sazón extraordinario, pero si no se cumple con los lineamientos de higiene correctos, pues sencillamente se está ofreciendo un servicio a medias. Entonces, yo diría que el distintivo H podría ir en número 1 como orden de importancia, sobre todo porque el distintivo M y el resto de los sellos pues, juegan también un papel muy importante, pero al final tienen que ver más con la gestión, a veces con el tema administrativo, con el tema de colaboración, que con directamente un tema tan importante como la salud de la gente que nos hace favor de visitar. Sí, es de acuerdísimo contigo. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo hacer entender a nuestros huéspedes para que no se molesten al hacerle la recomendación de seguir usando al menos el cubrebocas al pasar por las áreas públicas del lugar? Esto lo pregunto porque, dice la persona, ha generado controversia cuando sienten que ya están de vacación, pero pues tienen que cuidar. ¿Qué nos recomendarías para aminorar esto? Mira, yo te recomendaría que esto normalmente, especialmente en los hoteles grandes, pues es un problema, porque la convivencia y el flujo cruzado de gente que hay, pues es más grande entre mayor número de habitaciones se tiene. Hoy esa es una de las razones por las que tenemos pues cierta ventaja en los hoteles que forman parte de la colección de Tesoros de México, porque precisamente el hecho de que sean pocas habitaciones, de que además los aforos permitidos, especialmente en esta primera etapa de apertura, después de mantener el semáforo en rojo, pues permite que el número de personas que va a haber en algunos de los establecimientos de Tesoros de México, pues va a ser el mínimo indispensable, ¿no? Yo creo que esa sería una de las razones por las que la confianza hoy se centra principalmente en establecimientos de este tipo. Por lo demás, bueno, yo creo que los protocolos que ya siguen muchos de los hoteles en el grupo, pues tienen que ver con que hay islas de surtido tanto de cubrebocas como de gel antibacterial en diferentes áreas de los hoteles. Existen kits ya en la habitación para que la gente los utilice. Hemos tratado de implementar señalética que vaya enfocada precisamente en la difusión del uso y de la importancia de utilizar el cubrebocas, especialmente en las áreas públicas. Repito, me parece que entre mayor o más grandes son los establecimientos, mayor cantidad de gente generan, pues el riesgo se incrementa sin lugar a duda. A veces no es fácil combatir pues una percepción generalizada, sobre todo en la sociedad mexicana, ante la lamentable pues, falta de información y la información cruzada que han generado las mismas autoridades. Entonces, sin duda no es un proceso fácil, pero me parece que entre más pequeño es el establecimiento y mayores controles, mayores islas de servicio, mayor señalética tiene y mejor capacitada está el personal, pues puede ser más fácil que la gente pues tome esta conciencia. ¿Cómo se reflejan las ventas de los restaurantes por contar, o sea, se impactan las ventas de los restaurantes al contar con el reconocimiento de Tesoros de México para quienes lo cuentan con él? Y en relación con los requerimientos del gobierno en materia de COVID, ¿qué ofrece adicionalmente en materia de seguridad antivirus el distintivo Punto Limpio? ¿Hay algo además de eso que ofrezca este distintivo? A ver, mira, contesto la primera pregunta, que tiene que ver, así lo entiendo, con cómo se evalúa la rentabilidad de un establecimiento que ya forma parte de Tesoros de México. Esto es algo que no es tan sencillo, especialmente de explicar para los empresarios, porque no todos entienden que
el principal beneficio del programa de Tesoros de México tiene que ver con la profesionalización del servicio que se ofrece. Ahí radica prácticamente todo el beneficio de Tesoros de México. La consecuencia de esta profesionalización es la que genera mejores rendimientos, ¿no? Claro, nosotros como asociación de empresarios de Tesoros de México dejamos totalmente a cargo a la Secretaría de Turismo con la parte de capacitación, de certificación y de auditoría, como lo mencionaba hace un momento, pero nosotros sí hacemos algunas labores comerciales. Y las hacemos porque es evidente que, bueno, pues para nosotros es fundamental tener una presencia, mantener un prestigio y tratar de posicionar la marca cada vez en un mayor mercado. Pero yo puntualizo, la principal ventaja de un establecimiento afiliado a Tesoros de México se refleja como consecuencia de la implementación de estas políticas de calidad. Los esfuerzos adicionales son esos, son esfuerzos adicionales que hacemos en conjunto quienes ya estamos certificados, pero tiene mucho que ver, o sea, el mismo establecimiento va reflejando sus mejoras a través de una mayor rentabilidad, o sea, es parte de un mismo proceso. Y bueno, al lograrlo, cuando se logra la implementación de todos los estándares y se logra pues que las expectativas de los clientes se superen, pues se va convirtiendo en una bola de nieve que, bueno, pues al final trae muchísimos beneficios, no solamente en términos económicos, Gina. De manera que, bueno, pues con eso yo contestaría la primera pregunta. La segunda, me decías, tiene que ver con el sello de calidad Punto Limpio. Las adecuaciones que se hicieron, mira, Punto Limpio es un sello de calidad que pretendía llegar a un mayor número de establecimientos. Las condiciones a veces del distintivo H hacían muy limitadas sus alcances, porque pues prácticamente tendrían que ser establecimientos perfectamente fijos, montados ya con instalaciones muy específicas, de manera que, bueno, pues es algo mucho más especializado. El sello de calidad Punto Limpio abarca otro rango también de establecimientos, ¿no? De manera que, bueno, pues son políticas a lo mejor no tan específicas como el distintivo H, no tan a detalle y tan a fondo como el distintivo H, pero finalmente que cumplen con los estándares de calidad que se requieren para garantizar también esos procesos higiénicos. La verdad es que, bueno, pues las adecuaciones han sido básicamente las que hemos venido viendo en muchos de los establecimientos que se han certificado no solamente con este sello de calidad. Yo te diría que, por ejemplo, todos los protocolos y procedimientos, pues en muchos casos tienen que ver, pues primero con alimentos y bebidas, o sea, la limpieza y desinfección continua, pues al 100% de mobiliario, de vajillas de cristalería, de menús, así como equipos y utensilios de cocina, un tratamiento diferenciado también a superficies de contacto con alimentos, a lo mejor también limpieza profunda y desinfección de cocinas, almacén, bodegas, todo el tema de back of the house. En áreas públicas, bueno, pues sin duda toda la limpieza y desinfección, recepción, gimnasios, albercas, salones de juntas, banquetes, en fin, muchas de las áreas que también tienen una relevancia y una presencia importante de clientes en los hoteles, las áreas de colaboradores también, y este punto a lo mejor me detengo un poquito más porque me parece que es el más importante. El entrenamiento especial y la capacitación a nuestros colaboradores, así como la desinfección de oficinas, comedores, baños y áreas de personal, pues utilizando el gel desinfectante, el cubrebocas, guantes, caretas y el lavado constante de manos, pues es hoy parte de un protocolo elemental, ¿no? Y que se debe de cumplir a cabalidad, especialmente nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, yo creo que está principalmente enfocado en estos temas, las adecuaciones que se han venido haciendo, especialmente al sello de calidad Punto Limpio, Gina. Muy bien, tenemos otra pregunta. Una vez que un establecimiento se ha certificado en distintivo H
y M, ¿cómo se puede entrar a Tesoros de México? ¿Tiene algún costo o algún tiempo de vigencia y se gestiona directamente con Sectur? Así es, así es. Mira, una vez que se tiene, a ver, no es necesario ya tener ni H y M. O sea, es parte de los procesos de capacitación y certificación que van incluidos dentro del mismo distintivo de Tesoros de México. Sin duda son fundamentales porque si no está H y M, pues no hay certificación de Tesoros de México. Pero repito, no es que se tengan que tener previamente, se pueden ir haciendo a la par del distintivo de Tesoros de México. Ese sería el primer punto. El segundo, el paso número uno es tener un acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Turismo Federal. Ellos y nosotros mantenemos un comité de evaluación de establecimientos que pretenden formar parte de la colección. Y esto tiene que ver mucho con diferentes factores. Con el tema de la ubicación del establecimiento, con el tema del nivel de sus instalaciones previo a que se haga la certificación, porque hay establecimientos que de entrada pues no cumplen con los estándares elementales para poder calificar a la certificación. O sea, y esto tiene que ver con muchos temas de diseño, de funcionalidad, de mantenimiento de las instalaciones, de manera que, bueno, pues se cumpla con ese proceso, ¿no? Después, bueno, pues lo que platicaba hace un momento, el tema de identidad mexicana del establecimiento tiene que estar muy claramente reflejado. Y a partir de ese momento, bueno, pues cuando hay ya la autorización y la calificación en estos puntos, se puede iniciar con el proceso de certificación, que incluye, pues primero, toda la parte de capacitación. Yo te debo decir que hace algunos años había los presupuestos para poder financiar una buena parte del costo de este proceso. Muchos de los empresarios nos adheríamos a recursos que se gestionaban a través del INADEM. Lamentablemente, bueno, pues hemos visto cómo en los últimos años pues esos recursos se han ido reduciendo prácticamente a cero. Hoy los recursos, no solamente para el distintivo de Tesoros de México, para el H y M y el resto de los sellos, pues han sufrido recortes muy importantes. La verdad es que es tal el interés de los empresarios que nosotros mismos hemos cubierto los costos, especialmente de los procesos de certificación. Quienes ya habíamos estado certificados anteriormente, hemos cubierto el costo del proceso de recertificación. Lamentablemente, en el último año, solamente tres establecimientos más se han adherido al programa de Tesoros de México, y esto tiene que ver también, bueno, pues con el costo que representa, que hoy pues lo tienen que asumir los establecimientos, ¿no? Yo te diría que a números de grandes rasgos, este proceso de certificación tiene un costo de alrededor de 150,000 pesos por establecimiento, Gina. Oye, entonces ahí de alguna manera va un poco la respuesta de esta siguiente pregunta, que era cómo está apoyando Sectur a los micro y pequeños empresarios para obtener las certificaciones, distintivos y sellos mencionados. Pero como acabas de decir, todos cuestan. Pero el Moderniza, no, tiene un costo bastante más económico, ¿no? Es el costo para entrar a Tesoros. Esto incluiría ya el costo del distintivo H y el distintivo M, que van de la mano con el distintivo de Tesoros, ¿no? Sí, porque el costo de certificarse con un H o un M, pues puedan andar alrededor de 15 y 20,000 pesos. Oye, aquí tenemos un comentario que quiero comentar, no es pregunta propiamente, pero aquí nos dicen, dentro de las certificaciones, el día de hoy debemos apoyarnos también con la norma oficial 257 para garantizar el manejo higiénico de alimentos para que el distintivo H quede reforzado. Es un comentario. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? Pues a ver, mira, yo creo que en términos de calidad, yo te diría que todo lo que pueda sumar es bienvenido.
especialmente si hay, en el tema de Tesoros de México, es muy claro el cumplimiento de todas las normas mexicanas que son obligatorias para los establecimientos, ¿no? Hay incluso varias normas que desconocen muchos establecimientos, ¿no? O sea, que no es sino hasta que están dentro del programa de tesoros, pues que se dan cuenta que es una norma obligatoria, ¿no? Sí. A veces la Secretaría de Turismo no tiene la capacidad para estar supervisando pues, el cumplimiento de todas estas normas en todos los establecimientos turísticos del país, pero eso no exime al empresario de cumplir con la normatividad. De manera que yo te diría, si es una norma obligatoria, está incluida dentro del programa. Si no es una norma obligatoria, de todas maneras vale la pena integrarla a todo el proceso de calidad que se gestiona. Tenemos una última pregunta, Leobardo. Desde el punto de vista del cliente, ¿consideras que las acreditaciones ayudan con el posicionamiento del negocio? Yo creo que sí ayudan. Seguramente no lo hacen en la medida en la que nos gustaría que ayudaran. La verdad es que hay una gran desinformación, no desinformación, hay cierto nivel de ignorancia en la misma gente que visita los establecimientos. La gente no sabe qué normas existen, no sabe en muchos casos qué distintivos existen. Finalmente, estos distintivos, estas normas y estos sistemas de calidad, pues se ven reflejadas en la operación de los establecimientos y al final eso es lo que hace la diferencia, ¿no? La verdad es que en la experiencia que nosotros tenemos, especialmente pues hoy en mi calidad de presidente del grupo, sí te podría decir que lo que veo es que la gente no va buscando una norma, o sea, no va buscando específicamente voy a un lugar porque tiene el distintivo, o sea, va buscando el conjunto de todo lo que ofrece el establecimiento. Y lo que ofrece, si está adherido a estos sellos de calidad y a estos distintivos, seguramente será lo mejor que se puede ofrecer en el mercado, porque cuando alguien, un empresario, decide adherir una norma, adherir una certificación, un distintivo, un sello de calidad, pues de lo que te habla es del compromiso que tiene de calidad, no solamente con sus clientes, sino con sus mismos colaboradores. O sea, de manera interna, creo que también juega un papel muy, muy importante, ¿no? Y repito, es más bien el conjunto de todo, aunque sin duda, por ejemplo, hoy en las condiciones en las que estamos, ante lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, para nosotros como empresarios de Tesoros de México, el hecho de contar con los distintivos H&M, por supuesto que nos pone ya un paso adelante del resto de la competencia o del resto de los establecimientos pues, que no cuentan actualmente con estos distintivos. Muy bien. Leobardo, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema apasionante. Yo siempre comparto que cada vez que veo los libros o los folletos de Tesoros de México, indudablemente todo el mundo dice, quiero estar ahí. Creo que vale la pena el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad, enalteces nuestros webinars. Y estamos en contacto para muchas más, porque creo que tenemos mucho que difundir con nuestros alumnos. Gracias a todos ustedes que hoy nos acompañaron. Aprovecho también para comentarles que la oferta educativa dentro del área de hospitalidad de CESA Universidad se ha incrementado con productos para llegar a ustedes online. Actualmente tenemos el diplomado en Hotel Management y tenemos un curso de estándares de estándares en la industria. Si algo nos encanta y nos apasiona, pues no es solamente lo que hacemos, que ya lo decías, es apasionante y nos encanta, porque pues al final nos convertimos en embajadores de México, así de fácil, ¿no? En cada uno de los hoteles y restaurantes, pues, la verdad es que es un orgullo, conjuntar en un solo lugar toda la riqueza que ofrecen a veces los propios destinos, así que encantado de la vida. Gracias a todos. Gracias, Gina.